pudiera decir su nombre y en dónde trabaja? Mi nombre soy Gerardo Galoso Segovia y trabajo en el CAM Residencias Imperiales. Muy bien. ¿Me pudiera decir, maestro, cuál es el perfil que tienen que cubrir las personas que trabajan con usted en CAM? Mínimamente tienen que tener la licenciatura en Educación Especial, independientemente la especialidad. Puede ser audición y lenguaje, puede ser discapacidad motriz, discapacidad motriz, discapacidad intelectual, debilidad visual y no recuerdo qué otro tipo de especialidad se me viene pasando. O maestría en educación especial y una licenciatura en preescolar, una licenciatura en psicología, una licenciatura en primaria. La maestría abre el campo laboral hacia educación especial, siempre y cuando sea maestría meramente en educación especial. Ok, muy bien. ¿Y ahorita con qué personas cuenta en su planta docente? La planta docente, ahorita el CAM son de 22 integrantes, son 16 docentes y 6 administrativos. Los docentes son maestros de aprendizaje, tengo maestros de lenguaje, tengo licenciada en trabajo social, tengo maestros con especialidad en discapacidad motriz, tenemos dentista, tenemos una enfermera. Entonces es gente meramente capacitada, no podemos estar improvisando nunca. Ok, ¿y qué requisitos debe de cumplir cada persona que sustenta una función dentro del centro? ¿Qué requisitos? ¿Cómo qué tipo de requisitos? Con respecto a profesionalmente, al profesiograma. Mira, el profesiograma acaba de cambiar. Cambió hace 2 meses. No hubo muchos cambios. Antes, por ejemplo, el maestro de audición y lenguaje, que es el maestro que comúnmente se le llama como maestro de lenguaje, podía trabajar el área de aprendizaje, podía trabajar el área de lenguaje, podía trabajar, creo que trabajo social, nada más. Pero lenguaje no lo podía cubrir nadie que no tuviera la especialidad en audición y lenguaje. Un maestro de aprendizaje no podía cubrir a uno de lenguaje. Con este nuevo profesiograma, todo lo demás sigue igual, excepto que para cubrir lenguaje ya se abrió el espacio. Ya no nada más son los especialistas en audición y lenguaje. Ahora también se anexan los especialistas en debilidad visual. O sea, ya pueden cubrir ese área que antes era muy restringido. ¿Por qué el lenguaje es muy restringido? Pareciera que el lenguaje es tan sencillo y que cualquiera lo puede trabajar, pero es un área tan complicada porque el lenguaje es... si alguna parte de tu lengua no hace un movimiento correcto, tu lenguaje no va a ser el correcto. Si tú tienes un problema motriz, ya sea en lo fino o en lo grueso, te va a afectar el lenguaje. Entonces, el trabajar lenguaje significa de mucha precisión, mucha. Desgraciadamente, en el CAM, el trabajo del lenguaje no es muy lúcido. ¿Por qué? Porque nuestros niños tienen la mayoría de nuestros niños tienen discapacidades severas, que lo que tienen muy afectado es el área del lenguaje. Entonces, al ser una condición, el que el niño esté así, es muy complicado que su lenguaje podrá a lo mejor florecer en cuanto a cantidad de vocabulario, mas no en la estructuración del vocabulario, que es muy diferente. Podrán decir 1000 cosas, pero a lo mejor no le entiendes a esas 1000 cosas. Podrá ser un niño que a lo mejor tiene un lenguaje concreto, pero claro. Entonces ya ahí es donde tienen más herramientas para que ese niño pueda ir floreciendo en otro tipo de áreas. Eso es en cuanto a lo del lenguaje. Psicología, pues específicamente tiene que tener la licenciatura en psicología o maestría en psicología o doctorado en psicología. Son áreas más celosas. ¿Por qué? Porque psicología es una parte, para mí psicología en educación especial es una piedra angular. Es una parte que soporta nuestro trabajo. ¿Por qué?
porque son ellos los que a nosotros nos marcan el camino a seguir. Si por ejemplo, yo tengo un niño con suficiente, que yo como maestro, sabes que este niño tiene suficiente capacidad para integrarlo a una primaria, pero el psicólogo me dice, ¿sabes qué? Déjame evaluarlo para ver qué tanta capacidad intelectual tiene el niño. Diferentes evaluaciones psicológicas se podrán utilizar. Weiss, Raven, Bender, y han estado saliendo unos nuevos, Big Five, no recuerdo, otros, que pues ahí nos van a especificar realmente qué características tiene el niño y hasta dónde la prueba psicológica en este momento me marca que puede dar. Pero si no tengo yo esa radiografía del niño, estoy trabajando a ciegas. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en yo creo, y no debemos de trabajar en el yo creo, debemos de trabajar en esto es porque esto es lo que quiero. Debemos de tener una meta, un inicio y una meta todo el tiempo clara. Si no la tenemos, estamos perdidos. ¿Y cuál es su función, la función del director dentro del CAM? La función del director dentro del CAM es complicada, muy complicada. ¿Por qué? Porque si algo tiene el maestro de educación especial es muy crítico, pero no crítico hacia lo negativo, crítico hacia el trabajo. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a hacer una radiografía completa del niño. Entonces, a veces llegas a discusiones, en el buen sentido de la palabra, muy enriquecedoras, pero a veces también frustras a otros compañeros porque los haces no ver mal, porque no se trata de eso, sino de enriquecer, pero muy poca gente a lo mejor tiene esa capacidad de tolerancia o esa capacidad de análisis o de autoanálisis, y en educación especial se presta mucho eso, como es un tipo de celo, pudiera serlo, malamente. Es algo que nosotros como especialistas lo tenemos que trabajar y estamos en proceso, pero sí es importante saber dirigir ese tipo de cuestiones porque es muy complicado. La función del directivo, enfocándome directamente ya en lo administrativo, es pues, llevar todos los programas que maneja el sistema educativo, porque estamos inmersos en educación básica, y al estar en educación básica, si en una primaria llevan el programa nacional de lectura, en el CAM también debo llevar el programa nacional de lectura. Si en educación primaria llevan la biblioteca escolar, en el CAM también tengo que llevar la biblioteca escolar. La reforma que se están haciendo hoy en día a los planes y programas de primaria, también lo tengo que llevar en el CAM. Si ya hubo reforma de preescolar, también tengo que llevar esa reforma de preescolar. Nosotros ahorita no tenemos secundaria, pero ya estamos en proyecto para que también los CAM atiendan a lo que es secundaria. Eso es en cuanto a lo administrativo. Manejar PEC, manejar Beca Progreso, manejar la Asociación de Padres de Familia, manejar, en mi caso, que tengo un patronato, hay un patronato que apoya a nuestro CAM. Entonces tenemos que trabajar en conjunto con ese patronato. Entonces se requiere de mucha comunicación, porque al momento que pierdes la comunicación con uno de esos integrantes, se te puede generar un conflicto específico en ese campo. Otros campos es otra realidad, nada más se limitan a lo que el sistema educativo rige, ¿no? Nosotros tenemos muchos apoyos. En cuanto al área pedagógica, porque el director tampoco debe de descuidar esa área, que desgraciadamente hoy en día nuestras políticas educativas nos marcan mucho, nos cargan mucho la mano en lo administrativo y nos deja poco tiempo lo pedagógico. En lo pedagógico pues es hacer que se lleve a cabo todo lo propuesto por el sistema educativo, que se trate de llevar en tiempo y forma, el que los maestros cumplan con sus planeaciones, el capacitar a los maestros, porque eso es una parte bien importante del docente, del directivo. Si el directivo no es capaz de capacitar a sus maestros en X tema, por decirlo así, en autismo, pero el directivo tiene la facultad de buscar asesoría para sus maestros, digámoslo en ese punto, en ese tema, en el autismo. ¿Por qué? Porque es la prioridad que ahorita yo pudiera tener en el campo.
Si en el CAM me llega un grupo de alumnos sordos, pues mi prioridad va a ser capacitar a mis maestros en esa discapacidad, porque no somos, o sea, desgraciadamente el gobierno, ustedes son todólogos, pero mientras les llega la gente se tienen que capacitar. Los maestros del CAM nunca dejan de capacitarse. Desgraciadamente, al estar inmersos en educación básica, estamos un poquito relegados de capacitaciones directas del sistema educativo. ¿Por qué? Porque somos un grupo minoritario. Entonces ahí entra mucho la función del directivo. O sea, no me lo da el sistema educativo, lo tengo que conseguir yo. ¿Cómo le voy a hacer? No sé si tenga que conseguir recursos, no sé si tenga que ir a pedir asesoría a otros CAM, que a lo mejor en el CAM 5 pudieran tener a un especialista en X discapacidad que yo no tengo y yo ahorita lo requiero. Nos coordinamos y nos prestamos a los especialistas. Es un trabajo más, como somos una comunidad muy pequeña, es un trabajo que sí se presta, podemos echar la mano en ese tipo de aspecto entre directivos, porque somos pocos los directivos de CAMs aquí en Mexicali. ¿Cuántos CAM habrá en Mexicali? Yo creo que si llegan a 20 se me hacen muchos, muy pocos. Ok, bueno, maestro, muchísimas gracias por su tiempo.